Bendiciones a todos, queridos hermanos y amigos. Es una gran bendición poder dirigirme a ustedes nuevamente, gloria a Dios. Y pues desde aquí saludos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos, que nuestro Dios les llene de paz, les llene de su gloria, les llene de su Espíritu Santo. En esta ocasión quiero compartirles un tema que se llama la oración eficaz. Y está basado en la enseñanza que nos da el apóstol Santiago. La lectura bíblica es la siguiente: Santiago 5, versículo 13 al versículo 18. Voy a leer, hermanos, cuando menos los primeros versículos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La Biblia dice aquí en el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios bendiga la lectura de su palabra y la exposición de su palabra en vuestros corazones, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Entonces, el tema es la oración eficaz. Y de verdad que en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales, debemos, hermanos, de dedicarnos más a la oración, a la comunión con Dios, a la contemplación de Dios. Es una práctica, hermanos, muy bella, muy hermosa, pero al mismo tiempo es una práctica necesaria en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los creyentes. Y no solo en los creyentes, sino en toda persona que quiera superar los problemas, que quiera vencer, que quiera, hermano, salir adelante de todas sus adversidades. ¿Sabes una cosa? Practica la oración eficaz, como nos enseña la palabra de Dios a través del libro de Santiago. Gloria a Dios para siempre. Sobre todo en estos días que estamos viviendo, días difíciles, días de crisis, días de pandemias, días, amados hermanos, turbulentos que todos los países del mundo están viviendo. Bendita la gloria de Jehová para siempre, de Yahvé nuestro Dios. Acerca de la oración, hermanos, la oración siempre es eficaz. La oración siempre va a resultar en bendición, en paz, hermanos, en ser más fuerte que las luchas y los problemas que cada uno de nosotros tengamos o suframos en esta vida. Hay poder en Jesucristo. Y precisamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de la oración. En Marcos capítulo 1, hermanos, nos muestra la gran dedicación que el divino Maestro, que el divino Señor, que el Creador de todas las cosas tenía, y era la fe, la práctica, la entrega total a la comunión con el Padre, hermanos, y a la búsqueda espiritual. Dice Marcos 1, verso 35, lo siguiente: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy temprano, muy de mañana, aún era muy oscuro, el Señor salió, ¿verdad? Y se fue a un lugar desierto, a un lugar donde pudiera estar a solas,
en la presencia del Padre, con la presencia del Padre, y orar sin ninguna interrupción, sino completamente dedicado a la comunión con el Padre Celestial. Por eso, hermanos, el Señor tuvo un ministerio de poder, un ministerio sobrenatural, un ministerio diferente. La gente se admiraba de las palabras del Señor, de la doctrina del Señor. La gente se admiraba, hermanos, de la autoridad del Señor ante la naturaleza, ante los demonios, ante los problemas, hermanos, pero Él tenía una clave, Él tenía un secreto predicado a voces. Él tenía, hermanos, algo muy especial que Él practicaba, y esa era la oración profunda delante de la presencia del Creador de todas las cosas. ¿Y esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la oración es eficaz, que la oración siempre funciona, que la oración, gloria a Dios, es una gran bendición para nuestras vidas. Lo que pasa es que los creyentes se han olvidado de buscar a Dios, se han materializado, se han carnalizado los creyentes, y aún, hermanos, en los siervos del Señor están perdiendo el fervor, están perdiendo, hermanos, la intimidad con el Espíritu Santo, y no debemos de permitirlo. Y a través de esta enseñanza, el Señor, a través de su palabra, nos está recordando que la oración siempre funciona y que la oración siempre es eficaz. Gloria a Jesucristo para siempre. Aleluya. Por eso quiero compartirles el día de hoy algunas características, hermanos, que hacen eficaz nuestra oración, que van a ser eficaz, poderosa, explosiva, gloriosa nuestras oraciones, y veremos la respuesta del Señor según el apóstol Santiago en la lectura donde hemos, hermanos, leído en el inicio. Bendito sea Jesucristo. La oración es eficaz, primero, hermanos, cuando oran los ancianos de la iglesia. Mire qué, hermanos, cosa nos dice aquí la palabra del Señor, porque dice en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Verso 14, Santiago 5, verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, hermanos, una característica de la oración eficaz, y esa oración es eficaz cuando los ancianos oran, gloria a Dios, por nosotros. Cuando los ancianos de la iglesia, cuando los líderes de la iglesia, cuando, gloria al nombre del Señor, amados hermanos, el hermano, el creyente está enfermo y tiene problemas, pero va y recurre a los líderes y les pide oración. Oren por mí, pidan por mí, porque estoy pasando por un problema muy difícil. Y la Biblia dice, llamen a los ancianos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Entonces, hermanos, la oración se multiplica. Gloria a Dios. La fe se multiplica cuando los pastores, cuando los líderes de célula, cuando los líderes en la iglesia oran por el enfermo y por el necesitado. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Así que si ellos no saben qué te sucede, habla con ellos, cruza una llamada con ellos, explícale, diles que necesitas que intercedan por ti. Y el deber de cada uno de nosotros que somos pastores, que somos líderes, porque la Biblia le llama ancianos, le llama, hermanos, gloria al Señor, presbiterio, le llama, gloria a Dios, pastores, a los encargados de las iglesias, los supervisores de la iglesia. Pero no solo ellos tienen esta responsabilidad,
todos los líderes y aún toda la iglesia tiene responsabilidad de orar por ti, por los problemas que tú tengas, y la oración se hará poderosa, gloria a Dios, tal como dice aquí la Escritura. Otra cualidad que hará la oración o tu oración eficaz es cuando se hace con fe, hermanos. Cuando la oración se hace con fe, entonces Cristo vive para siempre. Los milagros sucederán, las sanidades sucederán y veremos la mano de Dios Todopoderoso en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestras propias vidas y en la congregación del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El versículo 15 nos lo dice, Santiago 5, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, aún los pecados le serán perdonados. Dice, la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y nuestro Dios lo levantará. Y Dios hará grandes cosas, bendito sea su nombre para siempre. Pero es cuando se hace una oración llena de fe, llena de confianza, hermanos, en Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Cuando nosotros oramos de esta manera, entonces la mano del Señor se mueve con nosotros. ¿Qué es la fe? La fe, según Hebreos 11, verso 1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es estar seguros que Dios nos escucha, que Dios nos contesta, que Dios se va a manifestar con poder. Es estar seguros, gloria al nombre del Señor, que nuestro Dios está con nosotros. Certeza, convicción y seguridad cuando oramos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y en Marcos, hermanos, capítulo 11, relacionado a la oración, dice en el versículo 24 de la siguiente manera: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas son palabras del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que dice con toda claridad: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es el consejo de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Todo es como un cheque en blanco. Todo, amados hermanos y amigos, todos, amados oyentes de este video, gloria a Dios, hermanos, todo lo que pidiereis en oración, todo lo que pidiereis en oración, dice el Señor, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis y os vendrá, dice su palabra poderosa. Por eso es que esta cualidad hace eficaz la oración, hace que traiga una respuesta, hace, hermanos, que se mueva la mano del Señor cuando nosotros oramos con esa fe y con esa seguridad. Por favor, no dudes de Dios. Por favor, no te vuelvas ateo. Por favor, cree en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Alabanzas al nombre del Señor. La siguiente cualidad que hace nuestra oración eficaz es cuando hay quebrantamiento de parte de nosotros, quebrantamiento de parte del penitente, quebrantamiento de parte del que pide, del que clama, del que recurre a nuestro Dios. Sí, hermanos, debe haber quebrantamiento en nuestras oraciones, debe haber humillación en nuestras oraciones. Cristo vive para siempre, tanto personal como delante de nuestra familia.
o de nuestros conocidos o de la misma iglesia o de nuestros líderes o nuestros pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia en el versículo 16, estamos en Santiago capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas. Esta es la lectura que sigue, hermanos, de la oración eficaz. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cristo vive, aleluya. Es lo que dice su palabra preciosa, la palabra del Señor. Debe de haber quebrantamiento cuando oramos, hermanos, porque dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que venga la respuesta de lo alto, para que venga del cielo. Allá, hermanos, desde el tercer cielo vendrá la aprobación de Dios y la respuesta de Dios hasta esta tierra de los mortales. Gloria al Señor, y serán sanados, dice la palabra, sanados físicamente, sanados moralmente, sanados espiritualmente, sanados mentalmente y emocionalmente. Amados hermanos, es una sanidad total, es una sanidad gloriosa que solo el Dios creador de todas las cosas puede hacer en la vida del que ora, pero que tiene una oración eficaz cuando hay quebrantamiento. Aquí dice que hay que confesar. Aquí dice que hay que confesar, amados hermanos, nuestras ofensas unos con otros. Gloria a Dios, porque ofendemos con palabras, ofendemos con la mirada, ofendemos con las acciones, ofendemos de una y mil formas a nuestro Dios y a nuestro semejante, o a nuestra esposa, o a su esposo de usted, o a sus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Sabe una cosa? Si quiere que Dios le conteste, si quiere que Dios le responda, confiese sus pecados, gloria al Señor, confiese sus ofensas uno con otro y oren unos por otros para que seáis sanados. Es decir, que cuando oramos tenemos que reconocer si hemos ofendido a nuestro familiar, si hemos usado la violencia, si hemos ofendido su vida, si hemos menospreciado, si hemos lastimado. Nosotros tenemos, hermanos, que reconocer en el momento que oramos cuando hemos fallado, y en ese momento nosotros tenemos que quebrantar nuestra vida y humillar nuestra vida. Hay gente que quiere la respuesta de Dios, pero ofende, pero lastima, pero critica. Gloria al Señor. Se la vive criticando, se la vive hablando mal de todo mundo. ¿Cómo crees que Dios te va a contestar? ¿Cómo crees que Dios te va a responder? Tienes que quebrantar tu vida delante del Señor. Y es necesario ir con la persona que hemos ofendido y pedirle perdón, hermanos. Debemos pedir perdón y debemos de perdonar, así como el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Es el momento en la oración cuando debemos clamar misericordia y pedir perdón al Dios de los cielos. Gloria a Cristo. La humildad delante de Dios y ante la oración debe de ir por delante. Gloria a Dios. Cuando estamos en el templo, en nuestras casas orando, bendito sea Jesucristo, tenemos que quebrantar nuestra vida y tenemos que reconocer en ese momento que hemos pecado, que hemos fallado delante de Dios, y pedirle la misericordia al Dios que nos está escuchando, al Dios que todo lo sabe, al Dios que no podemos engañar. La siguiente cualidad de la oración, o la cualidad que hace eficaz la oración, hermanos, es cuando se practica la justicia. Mire lo que dice San Juan 5, versículo 16, en la última parte, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho.
O sea que cuando un justo ora, hay poder en esa oración. Cuando un justo ora, hay poder en esa oración. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Cuando un justo ora, ¿y qué quiere decir allí la palabra justicia o el justo? Es alguien, hermanos, que es santo. Es alguien que vive consagrado para Dios. Es alguien que vive en rectitud de su vida. Gloria al Señor. No tiene engaño, no tiene mentira, no tiene pecado oculto. Gloria al Señor. Es una persona que realmente ha madurado, ha crecido, conoce a Dios, conoce su palabra. Y entonces cuando ora ese justo, esa oración es eficaz. Gloria al Señor. Por eso, cuando tú oras, si quieres que tu oración sea escuchada en lo alto, escuchada en el tercer cielo, si tú quieres que tu oración sea de bendición, sea de poder, sea contestada, tú necesitas, gloria al Señor, vivir para Dios, vivir apartado para Dios, separado del pecado, pero también separado para nuestro Dios, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, como el Señor se lo dijo al pueblo de Israel en muchas ocasiones, hermanos, en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo que los había salvado, que los había guardado, que estaba con ellos para que Israel fuera un pueblo especial, un pueblo santo para Dios, un pueblo apartado para Dios. Y de la misma manera, si nuestras oraciones han de ser poderosas, si nuestras oraciones han de ser eficaces, necesitan, gloria a Dios, ser bañadas y ser impregnadas por la justicia, por la santidad, por la consagración y por la rectitud. Alabo a Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que Él nos justificara, hermanos, y para que Él nos santificara mediante su sangre preciosa, como lo dice también la Escritura. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y finalmente, hermanos, esta sería una quinta cualidad de aquellas cosas que hacen la oración eficaz. La oración es eficaz cuando es una oración insistente. Cuando esa oración es insistente delante de la presencia del Señor, la oración se transforma en respuesta, en sanidad, en milagros. Gloria a Dios, en gozo, en alegría. Se cambia de la tristeza al gozo, de la derrota a la victoria. Cuando la oración es persistente y tiene todas estas cualidades que hemos estado hablando, entonces la oración, hermanos, es preciosa para el que ora, para el que pide, para el que contempla la presencia de Dios y lee su palabra cada día. Amados, se vuelve una oración, no una oración cualquiera. No una oración superficial, no una oración de resortes, como dicen por ahí algunos. Se vuelve una oración, pero no es una oración, amados hermanos y amigos, superficial, como hemos dicho, sino es una oración profunda que el cielo se goza en recibir y que el cielo no puede, gloria a Dios, despreciar cuando hay insistencia. Aleluya. Son 5 cosas que hemos mencionado. Cuando oran los ancianos, cuando se hace con fe, cuando hay quebrantamiento en nuestras vidas, cuando se practica la justicia, o se es justo, o se es santo delante del Señor. Y ahora, hermanos, para finalizar, estimados hermanos, amigos, la Biblia dice que la oración es eficaz cuando se ora
con insistencia delante de la presencia del Señor. Yo quiero llevarte estos últimos dos versículos, Santiago 5, verso 17 y verso 18. Escuche con atención, es palabra de gran bendición para tu vida y para mi vida también, porque si todo lo ya mencionado fortalece nuestro espíritu y fortalece nuestra fe, esto mucho más. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Escuche con atención, hermano, esto es muy importante. No es solo leer la Biblia, no es solo abrirla y tenerla allí, hermanos, en la mesa o al lado de la cama. No es solo abrir la Biblia y leerla y ya, sino que necesitamos, hermanos, la iluminación del poderoso Espíritu Santo en nosotros para poder entender la palabra. Del versículo 13 al versículo 18 nos habla de la oración eficaz. Y esta quinta característica o cualidad que hace a la oración eficaz espiritualmente y delante de Dios es cuando hay insistencia, perseverancia, constancia. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ven ustedes cómo era Elías? Elías tenía errores. Elías tenía incredulidad en muchas ocasiones. Elías, aunque vio la gloria de Dios cuando el fuego descendió del cielo, Elías, que tenía muchas experiencias espirituales con el Creador, con Yahvé, el Señor, el Eterno, hermanos, el que fue, el que es y el que será, el gran yo soy. A pesar de tener grandes encuentros con Dios, en un momento después de eso viene una prueba, de la victoria viene una gran prueba. Y la reina Jezabel le manda avisar: te voy a matar. ¿Y qué hace Elías? Sale huyendo, se esconde en una cueva. Elías está ahí aterrado. Elías incluso pidió a Dios que le quitara la vida. Había entrado en depresión, había entrado en tristeza, había entrado, hermanos, en una debilidad terrible el gran profeta Elías. Si él se sintió así, ¿cómo no te vas a sentir tú así o tu servidor en ciertas circunstancias o problemas que vengan a nuestra vida? Claro que nos desanimamos, claro que el creyente se desanima, gloria al Señor, pero a pesar de los problemas, a pesar de los desánimos, a pesar de la incredulidad, a pesar de andar huyendo y estar en la cueva allá, hermanos, encerrado, el gran profeta tenía una cualidad, hermanos, una cualidad increíble. Esa cualidad que él sabía cómo orar. Él tenía una oración eficaz. Él, aleluya, gloria al Señor, a pesar de ser un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas o a las mías, se arrodillaba y clamaba intensamente delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia, oró fervientemente, aleluya. Era una oración ferviente, era una oración insistente, permanente delante del Señor. Él no perdía la fe, él no perdía la confianza, él no perdía, gloria a Dios, ni siquiera el tiempo, sino que él estaba entregado a una oración que era ferviente. Gloria a Dios, aleluya. Y quiero incluso decirles, hermanos, aún a pesar de haber pecado de incredulidad delante de Dios, el profeta Elías clamó a Dios y su oración se volvió eficaz.
¿Qué es lo que estamos hablando? Es el tema de hoy, la oración eficaz. Su oración se volvió eficaz. Su oración se volvió poderosa. Su oración fue transformada en respuesta celestial. Su oración, aleluya, tocó las puertas del cielo y Dios contestó. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor nuestro Dios, que siempre nos oye, que siempre está con nosotros. Estuvo con el profeta y está también con nosotros. Yo te puedo decir que a pesar de tus pecados, a pesar de tu duda o incredulidad, a pesar que te hayas apartado a lo mejor de Dios o de la iglesia o de la Biblia, por favor regresa, por favor vuelve. Por favor, dobla tus rodillas. Por favor, ora donde te encuentres. Ora donde tú estés. Dios convertirá esa oración en una oración poderosa, en una oración eficaz. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. Sí, amados hermanos y amigos, gloria al Señor. Mire, finalmente la Biblia dice, y quiero ir terminando, hermanos, esta disertación delante de ustedes. Dice así la palabra del Señor: y oró fervientemente el profeta Elías para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, porque Dios iba a traer una gran prueba a Israel, porque ellos habían cambiado la gloria de Dios, hermanos, la gloria del Eterno, por los ídolos, por la idolatría, guiados por reyes idólatras, paganos. Y Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, dice, pero en el tiempo en el que Dios le dijo que lo hiciera, cuando el tiempo había terminado de esa gran prueba y disciplina para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, en ese tiempo de la vida del profeta Elías, amados hermanos. Y dice la Escritura, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fue una oración persistente, fue una oración poderosa. Gloria al Señor, a pesar de las debilidades, a pesar de la duda, a pesar, hermanos, de los problemas como los tenía el gran profeta Elías. Cristo vive, hermanos. Y así como Él, nosotros también podemos hacerlo, porque hay una gran semejanza que la Biblia dice, hermanos, habla de orar, habla de interceder, habla de orar unos por otros, habla de la oración de fe, de la oración del justo, gloria al Señor. Pero también aquí al final dice, prácticamente hay una unidad del ejemplo del profeta Elías con nuestra oración, que debe de ser eficaz y que debe de ser poderosa. Así como el profeta oró, a pesar de tener debilidades, oremos nosotros. Nosotros también podemos. Nosotros también nos lo está diciendo aquí el apóstol Santiago en esta epístola universal. Alabado sea Cristo Jesús. Por eso es que quiero decirte en esta hora, gloria a Dios, que Dios escuchará tu oración. Que tu oración se volverá una oración de fe. Que tu oración traerá grandes cosas para ti, para tus hijos, para tu cónyuge, para tu liderazgo, para tu iglesia, para tu ministerio. Dios hará grandes cosas. Pero hay que retornar a la senda antigua. Hay que regresar a la oración. Hay que volver a la oración. El salmista David dice en el Salmo 27, hermanos, dice él, hermanos, en uno de los versículos de este salmo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová, dice, en el templo de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él entraba a esa oración eficaz y a esa contemplación de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la piedad de Dios. Así que, hermanos, a manera de conclusión, no pierdas la fe en la oración. Ora, y ora más que nunca, ora más que antes, ora todos los días y confía que cuando ores, el Dios del cielo te está escuchando. Cristo vive, aleluya, para siempre. Vamos a ir a la presencia de Dios en una oración y vamos a confiar en Dios mientras oramos. Y cuando oremos, dice Jesucristo, ora y pide con fe. Alabado sea el Señor. Que la iglesia sea una iglesia de oración y que los creyentes nos volvamos, y los ministros también, personas de oración, más que cualquier otra cosa. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado, gloria a Dios, conectado. Gracias por haber escuchado con atención este mensaje. Que la palabra de Dios bendiga tu alma, bendiga tu mente y bendiga tu espíritu. Gloria al Señor. Si no te has suscrito a este canal, hermano, gloria a Dios, pues, y amigo, suscríbete a este canal, un canal de fortaleza y de edificación y de bendición, hermanos, pues solamente predicamos la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Y también activa la campanita de notificaciones, gloria al Señor, para que te lleguen los avisos de nuevo material y de nuevos mensajes que vamos a estar subiendo para bendición de vuestras vidas.